Un gusto, Raúl, conversar. Lamentablemente no son las mejores circunstancias, en mi caso para Radio Nacional. Y lo digo porque mi intención de salir en medios es también llamar la atención de la situación de muchos colegas, algunos con órdenes de servicio vigentes, otros con órdenes de servicio que se pidió el día viernes firmar, mi caso fue ese, a quienes se les ha dicho que se retiren, en algunos casos para comunicarles luego, no se sabe cuándo, si continuarán o no, en otros casos simplemente retiren. Entonces vamos por partes. Lo que me estás diciendo es que probablemente se produzcan más despidos en el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Así es, el día de hoy, yo ayer, como tengo a cargo un grupo de personas, por supuesto, luego de retirarme, porque literalmente se me pidió retirarme de la oficina en la que trabajaba, pues me retiré y luego me traté de comunicar con las personas que son del personal estable de la radio para saber la situación de algunos otros colegas que han trabajado también por orden de servicio y que tenían, por ejemplo, órdenes de servicio vigentes hasta el 11 de este mes. Se me comunicó que iban a continuar, por supuesto, con esa orden hasta el día 11 y que a partir de allí ya era decisión de la nueva gerencia lo que puede ocurrir. Sin embargo, el día de hoy me han comunicado que algunos de esos colegas con órdenes de servicio vigentes tampoco están siendo permitidos de ingresar a realizar sus labores, que se les ha dicho que, bueno, que luego se pondrán en contacto para saber si es que continúan o no continúan laborando. Mencionar que muchos de ellos trabajan desde antes que yo llegara a la radio por orden de servicio y que realizan labores permanentes y necesarias para el funcionamiento de la radio. Entonces, va a haber espacios que no van a salir al aire, van a haber cosas como las redes sociales que no van a funcionar, las transmisiones de YouTube probablemente en algunos espacios tampoco van a funcionar, y todo esto afecta, por supuesto, la información para los peruanos y peruanas que se informan a través de Radio Nacional, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas tú en Radio Nacional? Yo entré a la radio en octubre del 2022. Entré el año pasado, eran 8 meses, y tenía toda la ilusión de por lo menos poder completar un año para dejar una gestión que creo que además estaba teniendo buenos resultados, teníamos buenos rebotes de las entrevistas, que es lo que uno busca con programas noticiosos, y habíamos hecho también todo un trabajo de la mano de Carlos Fonseca, que creo que hacía una excelente gestión en la gerencia de la radio, todo un trabajo en redes sociales también para multiplicar el impacto de las informaciones en la radio, ¿no? Entonces, 8 meses cumplidos y bueno, ya no se pudo continuar. ¿Cómo fueron esos 8 meses? Yo debo agradecer sinceramente a los presidentes ejecutivos, bueno, hago un acápite, he visto pasar 4 presidentes ejecutivos y 4 gerentes de la radio en 8 meses, lo cual habla de una inestabilidad que sin duda afecta el trabajo periodístico y que no permite realizar una labor tranquila. Sin embargo, debo decir que a pesar de que siempre pueden llegar algunos comentarios desde los ministerios o algún sentir entre los trabajadores de que si se puede o no se puede transmitir una información, de parte de mis jefes directos, ya sea los que han sido gerentes de la radio y de la presidencia del IRTP, siempre he recibido un respaldo para poder trabajar de la manera más independiente posible y tratar de enfocar la radio en ser una radio útil. El asunto es que, claro, al ser una radio útil y una radio al servicio de ciudadanos y ciudadanas, por supuesto que también hay las quejas contra múltiples servicios, entre ellos, por supuesto, los del Estado, como los servicios de salud, en toda esta época de la epidemia del dengue, y, por ejemplo, también mucho en la época de las lluvias, también hicimos todo un despliegue informativo para tratar de dar voz a ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto que en ello se cuela también quejas y malestares contra las autoridades estatales. Sí. Ahora, es verdad que eso ocurre siempre, Lía, pero lo que se dice es que la relación entre Palacio y Gobierno y el Instituto Nacional de Radio y Televisión se rompe a partir de estas 2 preguntas que formula Jimena Carrasco. La primera a Alberto Tarola, cuando le habla, digamos, de las declaraciones de Pedro Castillo, quien decía que él estaba preso por culpa del propio Tarola, o cuando luego le pregunta por el informe de Human Rights Watch a la propia presidenta Dina Boluarte. ¿Tú sientes ese quiebre cuando se producen estas 2 interrogantes? Concretamente la segunda, que creo que fue el momento más drástico.
Sí, concretamente, y siendo un hecho objetivo, luego de esa pregunta de Cintia Malpartida, que es una excelente reportera y que si Sí. alguien revisa sus intervenciones, siempre hace preguntas de coyuntura y por supuesto, también incisivas si corresponde, se pide la renuncia de Jesús Solari, que era el presidente ejecutivo del IRTP, lo cual para nosotros fue un baldazo de agua fría. Jesús tenía una gestión impecable, comprometida, muy respetuosa con los trabajadores. Por supuesto, Jesús cuando asumió me llamó para una reunión, para hablar sobre la cobertura periodística de la radio, siempre apoyando que pueda ser independiente y plural. Cuando se le pide la renuncia a Jesús Solari, fue un indicador bastante negativo y fue muy pegado a la fecha de esa pregunta que hizo Cintia Malpartida. Luego también se nos hizo saber o llegó a nosotros algún malestar porque Radio Nacional fue la primera que publicó las declaraciones de la ministra de Salud. No sé si Que recuerdas se cuando... acababa en 15 días el dengue. Exacto, y justo fue nuestro video el que se viralizó porque lo pusimos primero y evidentemente por información periodística y era una cobertura de declaraciones de la ministra. Pero entonces creo que ahí hay un mal entendimiento de lo que son los medios de comunicación públicos del Estado, ¿no? Que no tienen que estar preocupados por la imagen de los ministros o de la presidenta, sino por informar a los ciudadanos y ciudadanas lo que ocurre y, por supuesto, ser útiles para ellos y ellas. Y eso creo que no se llega a entender, les cuesta mucho a casi todos los gobiernos entenderlo. Algunos lo han trabajado mejor, hemos visto, creo que se ha podido ver en TV Perú, la radio quizás es menos visible en Lima, pero tiene mucha llegada en regiones, un trabajo para tratar de hacer un medio de comunicación público. Pero creo que este tipo de cosas, cambios no motivados en la presidencia del IRTP, que luego se tradujeron en la llegada de la señora Ninochka, a quien no tuve la oportunidad de conocer, no tuve una reunión con ella, no sé cuál es su visión del Instituto de Radio y Televisión. Sin embargo, lo que ocurrió al poco tiempo fue que se le pide la renuncia a los dos gerentes de prensa, que son Mónica Vargas y Carlos Fonseca, y también sin ninguna motivación aparente, y tienen 4 meses en el cargo, con lo cual se presentó un informe de gestión con cifras que avalaban nuestro trabajo y todo lo demás. Sin embargo, la renuncia fue simplemente solicitada. Y otra cosa que quería hacer hincapié es que no porque había un reemplazo, porque hasta el momento la radio sigue sin un gerente a cargo. Entonces se apuró la salida del gerente que estaba a cargo, que estaba haciendo una buena gestión, y han dejado a la radio sin gerencia, con lo cual todo se ha convertido en un caos administrativamente y, bueno, periodísticamente lo que ya sabemos, la salida de algunos colegas también. Ahora, Lía, digamos, ¿cómo cambia el ambiente dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión con la llegada de Ninochka Chandía? ¿Hay directivas, hay intento de censura, el ambiente se transforma? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, creo que es más bien un tema de que el ambiente se transforma, de que los que tienen mucho tiempo trabajando en los medios del Estado han pasado por situaciones así, intuyen y prevén cuál es la intención del solo nombramiento de una persona muy cercana a la presidenta de la República, y empieza este fenómeno de autocensura o de preocupación de los contenidos. Yo tuve una conversación con el equipo, específicamente con Carlos al lado, Carlos Fonseca y yo tuvimos una conversación con el equipo para pedirles que mantengamos nuestra cobertura tal cual como la veníamos haciendo, que sigamos teniendo amplitud en los contenidos. Siempre había una postura muy institucional, ¿no? Muy de sacar solamente los boletines o las informaciones que mandan los ministerios, los comentarios que hace la presidenta, y no hacer una cobertura amplia de todo. Entonces, nosotros tratamos de reforzar que se haga un trabajo periodístico como lo hace cualquier otro medio de comunicación, con el énfasis, eso sí, en que es un servicio público, ¿no? Entonces, es el servicio de información para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si un ministerio tiene una campaña de bonos o tiene una campaña de préstamos o lo que fuera, es importante comunicarlo, pero no es lo único que hay para comunicar. Hay muchas otras cosas que también son importantes. Entonces, sí hubo un ambiente enrarecido, porque era evidente que la persona que nombraban no era necesariamente una persona con experiencia en medios. Recordemos que han pasado por la presidencia del IRTP Hugo Coy, Eduardo Guzmán, y personas con diferentes ideas y tendencias,
pero con mucha experiencia en lo que es gestión. Venía una persona con otro perfil y que además era muy cercana a la presidenta de la República porque había trabajado directamente con ella. Sí se sintió una preocupación. Y también quería mencionar que cuando tienes trabajadores que van por orden de servicio, que es lo que estamos también conversando, obviamente están muy preocupados de que al siguiente mes le renueven o no esa orden de servicio. ¿Y de qué depende? Depende de que yo haga o no haga una pregunta, de que yo ponga o no ponga un contenido. Entonces condiciona muchísimo el trabajo periodístico y a pesar de los esfuerzos que tratamos de hacer... Pero ¿cuántas personas trabajan más o menos con orden de servicio que tú conozcas? ¿Son muchas las personas que trabajan en esa situación laboral? Sí, en TV Perú son bastantes. Yo diría por ahí que el 35% de la televisión, claro, en la televisión hay el área de producción y el área de prensa, pero hay muchos trabajadores por orden de servicio en TV Perú. La radio es mucho más pequeña, tiene mucho menos personal, pero yo en el área de prensa tenía por lo menos unos 7 trabajadores por orden de servicio. Yo misma trabajaba por orden de servicio. Pero es una cosa también terrible, ¿no? Porque no es necesariamente una práctica muy formal la de las órdenes de servicio en una institución del Estado, donde la mayoría de los empleados, yo pensaría, deberían estar contratados. Así es, y creo que parte de, además de una lógica que no está muy bien construida, el IRTP depende del Ministerio de Cultura. Es el Ministerio de Cultura quien nombra al presidente o presidenta del IRTP, y a su vez el presupuesto del IRTP viene del MEF. Entonces, por su propia constitución, los trabajadores en planilla, digamos, del IRTP, tienen esta sensación de que están adscritos a los ministerios, lo cual es sumamente negativo. Los trabajadores por órdenes de servicio suelen llegar para cubrir algunas funciones que no están previstas, a veces para traer algún rostro conocido, para conducir algunos espacios. Fue el caso de Carlos Cornejo, a quien también se le retiró de manera intempestiva en febrero de este año. Entonces, es una modalidad que también les permite lo que te comentaba, decir simplemente ya no. Y uno se va dando cuenta porque al inicio te hacen una orden de servicio por 3 meses, luego te hacen una orden de servicio por 2 meses, luego te hacen una orden de servicio por 1 mes. No, bueno, y es como una guillotina que te va diciendo que la cuerda se está acortando, ¿no? En derecho laboral hay una cosa que se llama primacía de la realidad. Está clarísimo que estos son despidos encubiertos. O sea, no es verdad que no haya renovación de la orden de servicio. Bueno, es verdad, eso es lo que ocurre, pero en realidad sirve para ocultar algo mucho más grave, algo mucho más profundo, que es simplemente que no renuevas a una persona, o sea, la estás retirando porque, digamos, no comulgas con su independencia de repente. Sí, y creo que es importante mencionar que el día viernes a los que teníamos la orden por vencer el 30, se nos llamó, se nos envió nuestra orden de servicio y se nos pidió firmarla. Eran órdenes de servicio que Carlos Fonseca había dejado ya tramitadas. Sí. Antes de Pero irse. es verdad que tú fuiste a trabajar, estuviste trabajando 2 horas y te fueron a decir que era inválida tu orden de servicio. Sí, es correcto. Entonces, como yo la reenvié firmada, además me insistieron, me dijeron, por favor, apúrate en devolverla, la devolví firmada, y el día lunes fui a trabajar, como todos los días, ingresé de la manera más natural, y cuando estaba trabajando, como a las 11 de la mañana, llegó una persona de administración y me dijo, discúlpame, muy educada, por supuesto, perdóname, que no es esto algo mío, pero tu orden de servicio no está vigente y no puedes estar aquí, no tengo mayor explicación que darte, y bueno, cuando sepa algo, es que esto se va a regularizar, me comunico contigo, ¿no? No he recibido hasta el momento ninguna comunicación de nadie del IRTP, más allá de esa comunicación de esta persona administrativa, de una secretaria, que me comunicó esto que te comento. Eso es todo lo que he recibido hasta el momento. Ahora, otra cosa que se viene diciendo es que estos despidos y la situación que está comenzando a atravesar el Instituto Nacional de Radio y Televisión ha comenzado a perjudicar la cobertura, especialmente en provincia, pero tú me dices que en Radio Nacional algunos programas ya corren peligro de no poder salir al aire también. Sí, en principio, por lo que tengo entendido hasta antes de ya no tener mucha comunicación con la radio, por ejemplo, las transmisiones por YouTube sí efectivamente están en riesgo porque algunas de las personas que están encargadas de la parte logística, de la parte operativa de transmitir por YouTube los contenidos, no están pudiendo ingresar a la radio. Hay por lo menos una reportera también afectada con este tema de no poder ingresar a la radio, con lo cual
en Radio Nacional solamente habían 3 reporteros. Entonces, si quitas una, evidentemente estás perjudicando de una manera grave la cobertura que se puede dar. Las filiales, Arequipa y Pucallpa, estaban sostenidas básicamente por trabajadores con orden de servicio. Entonces está en riesgo también esa programación que con mucho esfuerzo se hacía y aprovecho esta ventanita para agradecer a todos estos trabajadores, Raúl, que no reciben feriados, no reciben día libre, que trabajan 24/7 y se sacan la mugre por llevar la información a las personas y que aportaban no solo para sus espacios en Arequipa, en Pucallpa, sino para las redes sociales de la radio y para los informativos que se transmitían a nivel nacional, ¿no? Entonces, te imaginarás que en este momento muchos de los trabajadores están ahí esperando en sus casas si es que les van a decir que vuelvan o no, y otros a los que simplemente les han dicho que ya no, de un momento para otro, y ni siquiera ha sido comunicado por nadie del consejo directivo o de la presidencia del IRTP, simplemente por una persona administrativa que en ese momento estaba en la radio. Terrible la situación del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Lía Sacín, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo y mucha suerte en lo que viene. Raúl. Un abrazo, nos vemos en el camino. Un abrazo, así es, nos veremos pronto seguramente.